Los subtipos nos permiten indicar la GeneXus cómo asociar distintos nombres de atributo a un mismo concepto. En cursos anteriores hemos analizado y estudiado diferentes casos en los que definimos grupos de subtipos para resolver los conflictos o ambigüedades que surgen en nuestras aplicaciones. Comenzamos con el ejemplo más simple, donde teníamos una doble referencia a un mismo concepto, pero con distintos roles. Era el caso en el que nos solicitaban poder registrar tanto el aeropuerto de partida como el aeropuerto de llegada de determinado vuelo. Más adelante, estudiamos un caso de referencias múltiples indirectas, ya que, dada una tabla, teníamos dos caminos para llegar a otra. Era el caso en el que debíamos registrar la información de los guías turísticos, donde se nos presentaban dos caminos para llegar al atributo Country ID para identificar su país. En este mismo video, vimos un caso de uso de subtipos para representar una especialización, donde una transacción registraba la información común de las personas y otras transacciones, especializaciones de la primera, registraban la información particular. En este otro video, nos adentramos aún más en un caso de referencia múltiple indirecta, cuando debimos registrar los tours ofrecidos a los clientes de la agencia de viajes para visitar las atracciones turísticas de una ciudad determinada. En este ejemplo, analizamos exhaustivamente el problema con sus diferentes soluciones, cada una con sus ventajas y desventajas, destacando la importancia de estudiar cada caso particular y determinar utilizar subtipos realmente cuando y dónde se necesitan y no arbitrariamente. Presentamos también un caso de uso de subtipos recursivos, donde una entidad debía autorreferenciarse. Se trataba de la realidad en la que representábamos la información de los empleados de la agencia de viajes, donde cada empleado podía ser, a su vez, gerente de otro u otros empleados. Estudiemos ahora un último ejemplo en el que debemos evitar la relación referencial. Supongamos que debemos modelar las transacciones para una realidad en la que se tienen empresas y servicios que éstas pueden contratar, como por ejemplo un servicio de emergencia médica. A su vez, las empresas tienen empleados, que también pueden tener contratados servicios que no tienen por qué coincidir con los de la empresa para la que trabajan. Nos interesa registrar esos servicios de los empleados porque así, si por ejemplo muchos empleados tienen contratado determinado servicio de emergencia médica, puede intentarse un convenio con ese servicio para obtener algún beneficio. En nuestra realidad, los empleados solamente pueden trabajar en una empresa, pero no se los quiere representar como una entidad fuerte, sino dependiente de la empresa. Veamos estas dos soluciones propuestas donde una es correcta y la otra no lo es. La primera solución sería creando estas dos transacciones y el siguiente grupo de subtipos. Y la segunda solución sería creando estas dos transacciones y el siguiente grupo de subtipos. La solución correcta es la A y no la B. Si observamos con detenimiento, en la transacción Company tenemos dos niveles paralelos, Service y Employee. Esto significa que todo lo que se infiera de cualquiera de estos niveles corresponderá a la misma compañía. Sin embargo, no queremos que el servicio del empleado exista como servicio de la empresa, puesto que en nuestra realidad el empleado podría tener contratados servicios diferentes a los de la compañía para la que trabaja. Dicho de otro modo, no queremos que se chequee cuando el usuario ingresa en el grid de servicios del empleado que el servicio ingresado exista como registro en la tabla correspondiente a company.service. Es claro que necesitamos definir un grupo de subtipos, puesto que en la misma transacción GeneXus no nos permitirá repetir el mismo nombre de atributo.
La pregunta que surge entonces es, ¿da lo mismo definirlo en un nivel que en el otro? La respuesta es no. Podríamos definir dos grupos de subtipos y acabaríamos con el problema. Pero, como ya hemos visto en videos anteriores, no es buena práctica definir más subtipos que los estrictamente necesarios, pues nunca es exactamente lo mismo tener el subtipo que tener el supertipo, como quedará claro con este ejemplo. Por lo tanto, para resolver el problema, nos alcanza con un único grupo. ¿Por qué entonces la solución correcta es la A y no la B? Es que si GeneXus nos permitiera repetir el mismo nombre de atributo, claramente encontraría que en la tabla asociada al nivel company.employee.employeeService de clave primaria Company ID, Employee ID, Service ID, los atributos Company ID, Service ID conformarían una clave foránea a la tabla correspondiente al nivel company.service, ya que su clave primaria sería Company ID, Service ID. Pero si lo que hacemos es cambiar el nombre con un subtipo de Service ID en la tabla en la que este atributo es parte de una clave foránea, esto no elimina para GeneXus su función referencial. En cambio, si el atributo al que le cambiamos el nombre usando un subtipo es el que cumple la función de clave primaria, entonces en la tabla en la que el atributo supertipo aparece, no establece la relación referencial. Tanto estos casos más complejos como los más simples son comunes en aplicaciones de la vida real, y es el desarrollador quien deberá analizar los pros y contras de las diferentes soluciones para encontrar la que más se adecue a cada caso en particular, recordando siempre que los subtipos son una solución de compromiso para resolver problemas y que deben usarse a discreción.